bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias, hermanos de la alabanza, por su participación. Al final, pues por ahí nos ponemos de acuerdo también para seguir la administración. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, hermanos, para poner en sus manos nuestra vida y también el compartir la palabra del Señor que en esta tarde se va a llevar a cabo. Padre, te damos muchas gracias. Tú has sido bueno con nosotros. Tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado y nos haces partícipes de esa buena dádiva y ese don perfecto que desciende de lo alto, de tu misma presencia. Gracias, Dios, porque nos has dado la oportunidad de poderte alabar con todo el corazón. Ahora queremos, Señor, estar atentos para la administración de tu palabra, abriendo nuestro corazón con toda sinceridad, para que esa palabra encuentre un lugar especial en nuestra vida central, una ubicación a Dios como tú la esperas. Por eso, Señor, pongo en tus manos a cada uno de tus hijos aquí presentes. Cualquier preocupación, cualquier problema, cualquier dificultad que estuviere en la mente de algunos de los que están aquí presentes, te ruego en el nombre de Jesús, toque, Señor, todo su ser y esa situación sea vencida de tal manera que no se constituya en un estorbo, mucho menos un impedimento para que tu palabra haga un efecto poderoso en sus vidas. Gracias, mi Señor, por escuchar esta oración. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Gloria a Dios. Ya el hermano Uriel anunciaba, hermanos, que, bueno, pues viernes estamos planeando venir a hacer alguna labor aquí para, pues, hacer un acondicionamiento y podamos tener ya los aires ahí funcionando. Pero bueno, mientras pues hay que estar un poquito siendo pacientes y tolerando un poquito la situación, pero que esto tampoco nos distraiga, hermanos, más allá de lo debido. Gloria a Dios. Hermanos, quiero tratar este tema que Dios ha puesto en mi corazón. Si alguien tiene una mente por ahí brillante, quizá recuerde que la pasada ocasión en que yo tuve la oportunidad de ministrarles desde aquí, también toqué este tema, nada más que pues con otros aspectos, pero me sigue generando una inquietud este punto o este tema. Por eso es que una vez más lo abordo bajo otra perspectiva, bajo otra óptica, que espero, hermanos, darme a entender y que usted pueda comprender y obviamente recibir la administración y la intención de la palabra, apoyándome en lo que dice la palabra, ¿verdad? Que esta no vuelve vacía, sino que pues hace aquello para lo cual es enviada. Hermanos, quiero hablar acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios. Creo, hermanos, que en la Sagrada Escritura difícilmente vamos a encontrar algún pasaje que no hable de esto, de la presencia de Dios, ya sea explícita o implícitamente. Hay pasajes muy claros que incluso aparece la misma palabra literal, la presencia de Dios. Pero hay otros pasajes de que se implica la presencia de Dios, aunque no diga presencia de Dios, pero está implicada ahí. Por eso digo que explícita o implícitamente es difícil encontrar algún pasaje que no aborde este asunto de la presencia de Dios. Pero quizá el pasaje que más recordemos
el pasaje clásico, el pasaje que dijéramos icónico, es aquellas palabras que Moisés, ante el desafío que tenía y que Dios le había encargado de sacar al pueblo de Israel que estaba en Egipto ya por 400 o 430 años ahí, y sacarlo, conducirlo por el desierto y llevarlo a la tierra prometida. Cuando tenía este desafío enfrente, Moisés se presenta delante de Dios y menciona este versículo que muchos quizá lo recuerden, cuando hablando de la presencia del Señor. Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Por eso digo, es un pasaje icónico, ¿verdad? Clásico, ¿no? No puede faltar esto cuando se habla de la presencia de Dios. Esto que dijera Moisés es una petición o algo que Moisés decía: no puedo tomar este desafío si no se cumple esto que estoy yo pidiendo, que estoy solicitando. Tomo este desafío, pero si tu presencia va con nosotros. El punto de reflexión aquí es: ¿estaría Moisés plenamente consciente de lo que estaba solicitando? ¿Sabría de antemano Moisés lo que implicaba que la presencia de Dios fuera con ellos? No sé qué respuesta se daría usted ante esta pregunta. ¿Estaría consciente realmente Moisés? ¿O solamente dimensionaba un aspecto, una parte, pero no en su totalidad? Bueno, quizá, hermanos, algunos respondan: yo creo que sí estaba consciente. Otros digan: no, pues a lo mejor no. Puede haber diversidad de respuestas ante esta incógnita. Pero yo quiero decirle que nosotros regularmente consideramos muy a la ligera este asunto de la presencia de Dios. Entonces, si Moisés también era un hombre como nosotros, o nosotros somos hombres y mujeres un poquito parecidos a Moisés, puedo yo suponer, permítame suponer que Moisés a lo mejor nada más estaba contemplando cierta área de conveniencia para que la presencia del Señor fuera con ellos. Como le digo, partiendo de esa conclusión, que nosotros a menudo no consideramos el asunto con la seriedad que debe de tener esta cuestión de la presencia de Dios. Quizá para motivar a la congregación, a la iglesia, hagamos uso frecuente de esto. La presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor está aquí. Y bueno, dirá, bíblicamente es razonable, porque el Señor Jesucristo, antes de ser llevado una vez más a la presencia de Dios, de su Padre, Él dio una promesa y Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo creo que sí, la presencia de Dios está aquí, pero quien lo está diciendo será plenamente consciente de que la presencia de Dios está aquí. Y la sorpresa va un poquito más allá, porque quizá haya una respuesta de allá para acá diciendo: sí, sí es cierto, la presencia de Dios está aquí. Pero ¿seremos realmente conscientes de esto cuando tenemos en nuestra mente una división ahí, pensando en otras cosas mientras que estamos aquí? ¿Será eso ser conscientes de que la presencia de Dios está aquí? Hay dudas entonces.
Porque una persona que realmente es consciente de que su presencia está aquí, en una ocasión alguien que de aquí nos exhortaba o nos ampliaba un poquito la cuestión, creo que nuestro comportamiento y nuestra actitud diría otra cosa. Entonces, como a menudo hacemos uso de este aspecto descuidadamente, yo pienso también que Moisés quizá no era plenamente consciente de lo que estaba solicitando, pidiendo. Con una intención, amados hermanos, de contribuir para que seamos más conscientes de que la presencia de Dios está en nuestros medios, está entre nosotros. Me gustaría usar un título para este sermón, para esta predicación, aludiendo a la presencia de Dios, pero usando una palabra que quizá a muchos de ustedes les extrañe y diga, se me hace que esa palabra no cabe en nuestro contexto, me parece muy fuerte esta cuestión. Entonces permítame usar esa palabra con la intención esa de hacernos más conscientes. Porque la intención mía no es que usted se retire de la presencia de Dios, o usted diga, no, entonces no deseo mucho la presencia de Dios. Más bien mi objetivo, mi tarea, mi deseo en esta hora es que sí, entendamos que la presencia de Dios está aquí, pero yo ser más consciente, disfrutar plenamente su presencia y tomar la actitud correcta delante de la presencia de Dios. Permítame entonces usar este título del sermón: la presencia de Dios es un peligro. La presencia de Dios es un peligro. ¿Un peligro para quién? Al fin y al cabo, tan solamente usar la palabra peligro como que ya nos hace un poquito más conscientes de la cuestión. No sé si a usted le habrá tocado acudir a algún lugar y a usted le toca ver un anuncio, un desplegado y dice peligro, y hasta con signos de admiración. Dirá, caray, ¿dónde está el peligro? Como que ya somos más conscientes de que debemos de cuidar lo que vamos a hacer, qué situación vamos a manejar o a qué nos vamos a exponer. Entonces quizá no nos retiremos o no nos alejamos, pero seamos más conscientes de cómo vamos a enfrentar esa situación que está enfrente de nosotros. Entonces, ¿es un peligro para quién la presencia de Dios? ¿Para quiénes es un peligro la presencia de Dios? Indudablemente Dios quiere que seamos conscientes de su presencia, pero esta presencia, insisto, es una presencia peligrosa. Quiero remitirlos, hermanos, a aquella ocasión en que Moisés, estando pastoreando el rebaño en el desierto, vio algo que le llamó la atención. Y fue una zarza que se estaba consumiendo, estaba ardiendo tremendamente, se veía a distancia. Moisés se acerca a aquella zarza donde estaba la presencia de Dios. Moisés, movido por la curiosidad, se iba a atrever a hacer algo. Bueno, aquellos que en una ocasión estuvieron en la escuela dominical, el hermano Federico decía, cuidado con aquellos que por curiosos hacen algo, ¿verdad? Entonces la curiosidad a lo mejor no nos lleva a unas cuestiones así tan correctas. Entonces cuando Moisés, por curioso, ¿verdad?, porque le llamaba la atención aquello, iba a rebasar cierto límite, Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Detente, ten cuidado, detente, sé consciente de que aquí no está una llamarada común y corriente. Aquí está la presencia de Dios. Permítame usar o escribirlo con estos términos. Aquí estoy yo. Y le dice algo. Con eso a mí me da mucha información de que Dios no desea que nos retiremos, no desea que nos vayamos para otro rumbo, sino que seamos conscientes de su presencia y nos da las indicaciones correctas. Ahí Jehová Dios le dice a Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que estás pisando es santo. Le da la manera
para que Moisés se pueda acercar correctamente hasta su presencia. No lo retira, no lo rechaza, le da la indicación. Entonces Dios quiere que seamos conscientes de que estamos delante de su presencia. Y una manera de hacerlo consciente es decirle a Moisés: quítate tu calzado. Ahora avanza, pero con tus pies descalzos. ¿Qué es lo normal, les pregunto yo a ustedes, en nuestra vida cotidiana? ¿Andar con calzado o andar sin calzado? ¿Cuál es lo común y normal, hermanos? Es obvio, ¿verdad? Con calzado. No sé quién de ustedes ahorita no trae calzado por ahí. Algunos en algún momento se lo quitan para descansar y refrescar por ahí su extremidad inferior, ¿verdad? Pero no es común, son cuestiones extraordinarias. Entonces, estar descalzos y andar haciendo el quehacer cotidiano no es común. Tiene uno que extremar cuidados. Imagínese que tuviera que ir descalzo de aquí hasta su lugar de trabajo. Pues ya no va a andar descuidado, va a andar con cuidado. A ver, ¿dónde voy a poner mi pie? No debo caminar por un camino donde hay peligro, vidrios, espinas o piedras. Debo de extremar cuidados. Entonces, más o menos en este sentido, Dios le dijo a Moisés: sabes que ahora vas a entrar no en lo ordinario, sino en lo extraordinario. Y así como en lo ordinario es que nosotros usemos el calzado, lo extraordinario ahora es que no lo usemos. Y entonces vamos a ser conscientes. Podemos pisar una piedrita así pequeñita, pero la sentimos, hermanos. Por eso alguien definió a una persona molesta, una persona que siempre está ahí pullando, ¿verdad? Dice, es como una piedrita en el zapato, pero dentro del zapato, no afuera, ¿verdad? Entonces se siente y es molesto. Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Quiero que seas consciente, por eso haz eso. Y ahora sí, acércate con toda conciencia a mi presencia y vamos a arreglar ciertos asuntos, vamos a planear cierta cuestión. Dios desea que seamos más conscientes de quién está en nuestros medios. Y si así es, creo, hermanos, que vamos a disfrutar y vamos a apreciar y vamos a aprovechar mucho mejor la presencia de Dios. Vamos a poder honrar a Dios como el Señor se merece y vamos a ser bendecidos mayormente, hermanos. Esa es la intención aquí. No debemos acercarnos a Dios por curiosidad o para satisfacer expectativas humanas. Entremos en relación con su presencia con cuidado, con respeto y con temor. La presencia de Dios es un peligro, en primer lugar, ¿para quién? Respondo. En primer lugar, la presencia de Dios es un peligro para el pueblo rebelde. La presencia de Dios es un peligro para el pueblo rebelde. No sé si Moisés estaría consciente de esto cuando pidió la presencia de Dios, pero al decir Dios, está bien, te voy a acompañar, Moisés tomó un paquete que llevaba consigo este ingrediente: que su presencia no iba a tolerar la rebeldía del pueblo. Hermanos, Dios detesta la rebeldía y no hay cabida para ella en la presencia de Dios. La rebeldía es un detonante para que la presencia de Dios reaccione y sancione aquella cuestión con una medida justa y precisa, de acuerdo a la gravedad de aquella falta. ¿Sabe que la rebeldía es una actitud que se muestra abiertamente en contra de Dios y en contra de sus planes, en contra de sus proyectos, en contra del propósito de Dios? Esa es una actitud de rebeldía. Moisés, insisto, no sé si sería consciente de ello, pero él lo pudo constatar más adelante cuando inició el viaje de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Hubo un momento a una altura de ese viaje en el cual él pudo constatar que no había compatibilidad entre la rebeldía del pueblo y la presencia de Dios. No podían estar juntos estos dos aspectos. Era imposible poder conciliar
la presencia de Dios con la rebeldía. Si usted quiere acompañarme en el capítulo 16 del libro de Números, ahí fue cuando Moisés pudo constatar esta cuestión, que al decir y al aceptar que la presencia de Dios le acompañara, iba a presenciar este tipo de situaciones y no debería de sorprenderle, porque si él estaba plenamente consciente, sabía en un momento dado a qué se enfrentaría o qué presenciaría este varón de Dios. Números capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 35 está una historia bastante interesante y que de igual manera su título y el conocimiento de esta porción trasciende hasta el Nuevo Testamento, de tal manera que se conoce como la rebelión de Coré. Una actitud rebelde que surgió en este varón Coré. Pero usted sabe que la rebeldía, cuando encuentra un poseedor, empieza a contagiar a los demás. Y Coré pudo encontrar eco en otras personas que juntamente con él encabezaron esta rebelión. Ahí al principio del capítulo 16, usted lee: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y dice el versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Aquí tenemos quien encabezaba esta rebelión abierta, totalmente contraria a los planes de Dios. ¿Quiénes lo encabezaban? Coré, Datán, Abiram, y se menciona ahí otro nombre, que es el nombre de On. Eran 4 al principio. Algunos investigadores dicen que este último On empezó con una actitud rebelde, pero después reaccionó y se retiró de una actitud rebelde, porque más adelante ya no se menciona On. O sea, On se puso en On. Agarró la onda, ¿verdad? Dijo, no me conviene este camino, no me conviene este camino. Pero los otros 3, que sería Coré, Datán y Abiram, continuaron con una actitud de rebeldía. Ahí tenemos esos 3 hombres que encabezaban, y luego dice que le siguieron o le secundaron 250 varones que no eran varones cualesquiera, eran varones de los príncipes de Israel, aquellos que conformaban el consejo de los principales. Así que imagínense un levantamiento con 4 personas encabezándole y luego 250 varones de los principales, y todos confrontando a Moisés y a Aarón abierta y declaradamente, para poder ver un poquito la magnitud de esta actitud. En el versículo 3 está de alguna manera el asunto que ellos manejaban. Dice, y se juntaron, el versículo 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, está incluso entre signos de admiración, ¿qué le dijeron estos que se levantaron en contra de Moisés y Aarón? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esta era la acusación. Cuando nosotros vamos a ver este mismo versículo en otras versiones de la Biblia, con otras palabras, me tomé la libertad de investigar en la Nueva Traducción Viviente, y la Nueva Traducción Viviente lo describe con estas palabras: ustedes han ido demasiado lejos. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? En la Biblia del lenguaje sencillo, incluso da una palabra un poquito más fuerte, cuando dice, ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes
de todos nosotros. Hubo un acto de rebeldía y manejaron esta situación. ¿Qué estaban esgrimiendo? ¿Qué estaban haciendo estas personas? Estaban acusando a Moisés de excederse en su autoridad e imponer su propia voluntad sobre el pueblo como un príncipe despótico. Estaban diciendo a Moisés: tú haces lo que tú quieres y quieres que nosotros hagamos lo que tú quieres. ¿Quién te ha dado esa autoridad? Todos nosotros somos iguales a ti. Así que ¿quién te ha puesto, quién te ha dado esa autoridad para que hagas eso en contra de nosotros? Moisés, como si usted lee el pasaje, tenía argumentos fuertes porque él no había sido puesto ahí porque él quisiera. Dios lo había llamado para realizar esa labor. Y aquí mismo Moisés le dice, no lo quiero especificar, si usted lee el pasaje se va a dar cuenta de ello. Tenía argumentos suficientes para decirles: yo no impongo mi voluntad, es lo que Dios quiere que hagamos, es lo correcto, es lo adecuado, es lo conducente. Pero al fin y al cabo se levantó esta actitud de rebeldía manejando esta cuestión, y obviamente la escuchó Moisés. Sí, escuchó esta cuestión porque se lo dijeron en su cara, pero también lo escuchó la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia que nosotros decimos que está entre nosotros es diferente a la presencia, otras presencias. Muchos manejan algún Dios, pero la misma Biblia dice: este Dios tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Tiene boca, mas no habla. Tiene manos, tienen pies, pero ni hacen ni caminan. Pero la presencia que fue prometida a Moisés, oiga, esta presencia tiene ojos y ve. Tiene oídos y oye. Tiene boca y habla. Tiene pies y tiene manos y hace y realiza acciones. También la presencia de Dios escuchó esta actitud rebelde y vio esta actitud rebelde. Y obviamente, como hemos dicho, no hay conciliación entre la presencia de Dios y una actitud de rebeldía. Por lo tanto, hermanos, la presencia de Dios reaccionó. No puede quedar inmóvil, no puede quedar como si nada hubiera sucedido. La presencia del Señor reaccionó. Moisés le pregunta a Dios, Dios le da respuesta. Y mire, ¿de qué manera reacciona la presencia del Señor? A partir del versículo 31 de ese capítulo, 16, 31 al 35, no son muchos, le podemos dar lectura. Dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar, o sea, Moisés terminó de hablar, dice, todas estas palabras, se abrió la boca, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Versículo 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿De qué manera reaccionó la presencia de Dios? Fue una reacción contundente. Fue una reacción, hermanos, memorable. ¿Por qué? Por lo mismo. No hay manera en que puedan coexistir la presencia de Dios y la rebeldía. No hay manera. Esta reacción yo puedo definirla en algunos términos. Fue una reacción de la presencia de Dios, una reacción inmediata. Versículo 31 dice: en cuanto Moisés cesó de hablar, Dios ejecuta
su sentencia. Fue una reacción inmediata. Fue una reacción extraordinaria según el versículo 32 y 33, porque nadie había ido al Seol vivo. Todos cuando morían iban al Seol. De hecho, usted recuerda un pasaje aquí en el Nuevo Testamento, cuando murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham, pero murió el rico y despertó, alzó sus ojos estando allí en el Seol en tormentos. Nadie había ido al Seol vivos. En esta ocasión, hermano, sí sucedió. Por eso decimos, fue una reacción extraordinaria. Dios hizo que la tierra se abriera su boca, los tragara a todos vivos y así ser llevados al Seol. No había sucedido nunca. En esa ocasión sucedió, insisto, porque no puede haber conciliación entre la presencia de Dios y la rebeldía. Fue una reacción completa, porque hay un término que se repite en el versículo 32, donde dice: todos los hombres, a todos sus bienes y con todo lo que tenían. Por 3 ocasiones aparece este término: todo, todos. La reacción de la presencia del Señor fue completa. La reacción de la presencia del Señor fue visible también, porque todos los demás vieron lo que le había sucedido a Coré y a todos los que estaban a su alrededor. Lo vieron y escucharon sus gritos cuando estaban siendo tragados por la tierra y ser llevados al Seol vivos. Y luego la tierra otra vez cerrarse y quedar como si nada hubiera sucedido, pero desaparecieron todos aquellos de medio de la congregación. Al ver aquello, dice, todos se retiraron gritando: no nos vaya a suceder a nosotros también lo mismo. Fue una cuestión visible a todos. La reacción del Señor también fue total, según el versículo 35. No solamente los que encabezaban esa rebeldía perecieron de esa manera, sino también nos dice que los 250 que habían secundado, que habían consentido en eso, dice, ellos también fueron consumidos por el fuego que salió de delante de Jehová. Y es que la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Y lo mismo, si su presencia se ve agraviada, si su presencia se ve afectada por una actitud rebelde, hermanos, es un detonante para que la gloria de Dios reaccione, haciendo esto y mucho más cosas, porque siempre nos sorprenderá. Recuerde que la presencia del Señor nos sorprende tanto en sentido positivo, por llamarlo así, como también en sentido negativo. Nos sorprende la paciencia de Dios, nos sorprende su amor indiscutible. ¿A quién no le ha removido en el corazón el gran sacrificio de Dios al dar a su Hijo para que nosotros seamos salvos? No se puede entender en términos humanos cómo es esto capaz. Si Dios tiene el amor perfecto y dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que amaba mucho. No se puede entender la presencia de Dios cuando reacciona a nuestro favor, proveyendo toda esa clase de bienes. Pero también en otro sentido, en ocasiones nos sorprende la presencia del Señor. ¿Cómo reacciona, hermanos, en este sentido que a lo mejor no nos resulta muy agradable? Porque Dios interviene para ejecutar y para dar el merecido a aquellos que se levantan en rebeldía en contra de Él y en contra de sus planes. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿Moisés estaría consciente de esto cuando había solicitado la presencia del Señor fuera con ellos? Bueno, usted dirá sí o no, quién sabe. Lo cierto es que a Moisés le favoreció esta manera en que reaccionó la presencia del Señor, porque vio a aquellos que se levantaban en contra de él, los vio, hermanos, que desaparecían.
Y ya no iba a ser una cuestión ahí que iba a tener que bregar Moisés. Con esto se liberó de aquellas acusaciones y él pudo decir, bueno, vamos a seguir adelante. Ya ellos ya no pueden hacer más de esta situación. Sea lo que sea, si lo consideraba que pudiera suceder, le fue favorable a Moisés esta reacción de la presencia del Señor. Entro al punto número 2. La presencia de Dios es un peligro para el siervo o ministro descuidado. Ya no estamos hablando, hermanos, de un pueblo que es rebelde. Estamos hablando de un ministro. Y no tanto en rebeldía, sino un ministro o un siervo descuidado. ¿Cómo reaccionará la presencia de Dios ante este tipo de situaciones? También Moisés lo pudo constatar. Si vamos un poquito más adelante en su recorrido y vayamos allá hasta el mismo libro de Números, pero ahora al capítulo 20. En el capítulo 20 también tenemos una situación que se presentó ahí con el pueblo. En el capítulo 20, versículos 1 al 13. ¿Usted ha leído también esta historia? Sucedió algo interesante también ahí. Al pueblo le faltó agua y entonces el pueblo se inconforma con Moisés. Le dice a Moisés, sabes que no hay agua, entonces a ver qué haces, porque nosotros no podemos seguir adelante y si nos has traído solamente para perecer aquí, entonces no es correcto. Obviamente Moisés va delante de Dios y le dice, ¿sabes qué? Está esta situación aquí delante de su presencia. Dios le dice algo que haga y bueno, le da ciertas instrucciones, ciertas indicaciones y Moisés, hermanos, empieza a llevar a cabo esas acciones que Dios le indicó. Vamos a ver cuáles son esas reacciones o esas cuestiones. Capítulo 20, versículos 1 en adelante, para tener una noción un poquito más completa. Dice, llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de ganado, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Aquí le empieza a dar indicaciones. Toma la vara, número 1. Número 2. Reúne la congregación tú y Aarón tu hermano. Número 3, hablad a la peña a vista de ellos. Fueron 3 indicaciones. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Moisés
sería consciente de que al hacerse acompañar de la presencia de Dios, tendría que enfrentar esta cuestión. Aquí sí yo diría, a lo mejor Moisés no estaba plenamente consciente. Porque ahora la manifestación y la reacción de la presencia de Dios le estaba afectando. Yo creo que Moisés tenía en su corazón un anhelo importante de llegar a la tierra prometida, juntamente con el pueblo. Era uno de sus anhelos extraordinarios aquí en la tierra, llegar y entrar a la tierra prometida. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? No fue por un acto abierto de rebeldía, porque no hay cabida entre la rebeldía y la presencia de Dios, pero sí fue por descuidos, por detalles que pasó por alto Moisés. Y aquí me dirijo a aquellos que tomamos lugar para ministrar la palabra del Señor, para ministrar la congregación. Debemos también de tener cuidado, porque Dios también dicta sentencia en contra nuestra. No por el hecho de ser siervos o ministros, el Señor va a pasar por alto algunos descuidos nuestros. Hay que caminar con mucho cuidado. ¿Cuál fue el descuido central que Moisés pasó por alto? Dios le dijo, toma la vara. Moisés tomó la vara como Dios le había indicado. Dios le dijo, reúne al pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés y Aarón? Reunieron al pueblo. Pero hubo una tercera cosa. Le dijo el Señor, háblale a la peña y te dará las aguas que tú necesitas. Aquí Moisés alteró la indicación de Dios, le hizo un agregado y no le habló a la peña como la indicación del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó la peña, no una, sino 2 veces. No fue un daño tan grave. Faltó a la indicación de Dios. Era un siervo de Dios, era un ministro de Dios, era aquel que había aconsejado y había exhortado y había ministrado a la congregación para que fueran obedientes y siguieran las indicaciones de Dios. Pero ahora él estaba pasando por alto esta cuestión. No lo sé si plenamente consciente, pero pasó por alto esta indicación. Le hizo un agregado, golpeó la peña 2 veces. Y luego Moisés hizo una cuarta cosa que Dios ni siquiera le había dicho que dijera. En ningún momento Dios le dijo, ¿sabes qué? Reúneme al pueblo y ahí regáñamelos. Ahí diles que son unos rebeldes. Diles esto. Dios no le dijo eso. Pero Moisés se tomó esa atribución pensando obviamente en lo que había sucedido previamente, que los rebeldes obviamente eran obviamente descartados por Dios, pero en ese momento era una enseñanza directa para el siervo y el ministro de Dios. Se tomó una atribución que no debería haberse tomado Moisés. Reunió al pueblo y les dijo, permítanme usar esta expresión, bola de rebeldes. Oíd rebeldes. Está en signos de admiración ahí también. O sea que Moisés tenía ganas de golpear, hermanos, y seguía golpeando. Así como golpeó la peña 2 veces, dijo, también este pueblo también lo golpeo, ¿verdad? Y le dijo ahí al pueblo lo que sentía su corazón. Moisés estaba enojado. Es peligroso cuando un siervo, cuando un ministro pasa por alto la indicación de Dios, dándole lugar a otras pasiones que no son lícitas, que se pudieran entender como humanas. Hermanos, el siervo debe escuchar con atención las indicaciones de su Señor.
No debe dejar que el enojo nuble su entendimiento. No debe permitir que las pasiones le hagan actuar precipitadamente. El siervo de Dios, el ministro de Dios, no debe dejar que el ruido de las acusaciones le hagan perder los estribos y lo saquen de quicio. ¿Por qué? Porque el actuar de un ministro o de un siervo descuidadamente tampoco es admitido en la presencia de Dios. Nuestro Dios toma parejo, hermanos. Nuestro Dios no hace acepción de personas. Nuestro Dios no es alguien que hace favoritismos. No. ¿Recuerda usted ese dicho que nosotros manejamos? En lo cual tanto los unos como los otros son culpables, aquellos que hacen el acto, pero también aquellos que participan en el acto. Y Moisés estaba participando de esta manera en una cuestión, hermanos, que debería de ser sancionada. Y Dios le dije a Moisés: no entrarás a la tierra prometida. Algo fuerte pudiéramos pensar nosotros. ¿Por qué? Porque no fue un acto rebelde, pero dijimos, Dios a los ministros y a sus siervos les ha dado, hermanos, les ha dado mucho, y por lo tanto les pide y les exige mucho. Eso dice la palabra: al que mucho se le da, mucho se le demanda. El siervo o los ministros deben o debemos de actuar y de conducirnos con cuidado, porque así como actúa con severidad en la rebeldía, tampoco pasa por alto los descuidos de un ministro. Y si tiene que privarnos de a lo mejor de algo que es para nosotros un deseo, un anhelo, algo que muchas veces hemos querido, hemos deseado y estuvo a nuestro alcance y formó parte de las promesas del Señor, si es que nos comportábamos a su altura, Dios no tiene empacho en decir, ¿sabes qué? Ahora esto no lo tendrás porque actuaste de una manera que no es correcta. Hermanos, el Señor actúa y Dios pide que las cosas se hagan como Él lo ha indicado. Para Dios le interesa que las cosas se hagan en tiempo y en forma. Pudiéramos a lo mejor manejar una mitigante a Moisés o una cuestión de descargo de su responsabilidad diciendo: la congregación no sabía que Moisés había desobedecido a Dios. Y esto es cierto, porque fue algo que Dios le indicó a él. Y el pueblo no supo lo que le había dicho a Moisés. Dios le dijo, háblale a la peña, pero el pueblo no sabía que debería de hablarle a la peña. Entonces, si golpeó la peña, pero el pueblo no sabía que debería de hablarle, entonces no había responsabilidad delante de la congregación. Incluso a lo mejor la misma congregación decía, pues es obvio, porque ya en una ocasión anterior había sucedido así y tuvo que golpear a la peña para que diera agua. Entonces no había habido escándalo en la congregación si Dios hubiera dicho, pues hijo Moisés, te paso por alto esta cuestión, aquí entre nosotros nos arreglamos y no te preocupes, al cabo la iglesia no se enteró, vamos a hacer como que nada sucedió. Dios había podido hacer eso y el pueblo no se había enterado. Pero Dios no es así, hermanos. Dios es justo y es perfecto. Y aunque los demás no saben, pero el ministro, el siervo de Dios no actuó correctamente, hermanos, tienen que encarar a Dios. Y Dios hará lo conducente allí, porque no tolera tampoco acto de desobediencia de sus siervos y de sus ministros. Ay, hermano, pero lo que interesa es que la necesidad fue suplida. ¿A poco no? Sí, la necesidad fue suplida porque aunque golpearon la peña, cuando Dios le dijo que hablaran, de todos modos dio agua. E incluso dice, y dio agua en abundancia. Ahí está entonces, aunque desobedeció la indicación, pero la necesidad fue satisfecha. Y eso es lo importante. Algunos pudieran manejar esto para justificarse. Pero ¿será lícito delante de Dios?
Sí, muchos han dicho. Pues Dios dice que se hagan así las cosas, pero yo las hago de esta otra manera. Al fin y al cabo, la necesidad de todos es satisfecha. Y es lo importante, no. A Dios le interesa el tiempo y la forma como se hacen sus indicaciones. Y tiene que hacerse de esa manera. Entonces tampoco eso lo pasó por alto el Señor. Y le dijo a Moisés: incurriste en esta falta. Ahí está entonces la sanción. No vas a entrar a la tierra prometida. Hermanos, quiero leer un pasaje al final, ya para finalizar, que tiene que ver con este aspecto en el cual Moisés, yo digo, fue una situación que Moisés lo sintió, que Moisés pues le afectó. Y Moisés en un momento dado se atrevió a decirle al Señor: Señor, pues pásamela, hombre. Al cabo nadie se enteró, al cabo la necesidad fue satisfecha, haz de cuenta que no pasó nada. Moisés se atrevió a hacerle esta indicación a Dios. Mire, para leerlo, vaya al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 23 al 26. Capítulo 3, Deuteronomio, versículos 23 al 26. Dice la palabra: y oré a Jehová, aquí está hablando Moisés, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Fíjese bien, versículo 25. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Versículo 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Aunque Moisés le dijo y le suplicó y le oró: Señor, te ruego que pase yo, hombre, déjame pasar la tierra prometida. Y dice ahí que Dios dijo: no, lo que dije, lo dije, basta, no insistas más. Dios, hermanos, es congruente. Y Dios también ajusta a sus ministros, a sus siervos. Si hubiere quien de nosotros en un momento dado pretendiere pasar por alto y decir: no, es que Dios me considera y Dios pasa por alto porque pues estoy sirviendo y estoy ministrando, Dios no va a aceptar esa forma, esa manera, y nos va a ajustar, nos va a ajustar. Insisto, digo esto no con la intención, hermanos, de que ya no sirvamos a Dios o de que nos retiremos de su presencia. No, más bien que seamos conscientes de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo delante de su presencia y a Él no lo podemos engañar. Todo lo que hacemos, Él lo ve, Él lo oye, hermanos, y dicta sentencia y hace las cosas como Él sabe que deben de hacerse. Hoy es domingo de consagración, amados hermanos. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida? Si aquí está la presencia del Señor, creo que no nos hará mal y no haremos un daño a nuestra vida si vamos delante de Dios y le pedimos perdón. Porque creo que como ministros, como siervos del Señor, sí habremos a lo mejor pasado por alto alguna indicación que Dios nos ha hecho. Y Dios nos ha dicho: corrígete en este aspecto.
No, pues al cabo he seguido ministrando y mira, y ha habido bendición y se ha movido tu presencia. Entonces, y nos justificamos ahí. Cuidado. Mire, Dios también acepta cuando nos arrepentimos y cambiamos de actitud. Ya vimos el caso de On. Se retiró y no recibió juicio. Pero si nosotros insistimos en caminar ahí, después de que Dios nos habla y nos dice, arrepiéntete, cambia de actitud, entonces si Dios dicta sentencia y no se vuelve atrás, lo sostiene. Solo Dios y usted sabe cómo está su corazón y el mío. Pero creo, hermanos, que sería justo que fuéramos delante del Señor, dijéramos, perdóname, Señor, perdóname, hoy me has dado una nueva oportunidad. Si Coré se hubiera arrepentido, Dios lo había perdonado. Además, Moisés lo llamó para aconsejarle y en cierta manera para darle tiempo de que se arrepintiera. Y Coré lo pasó por alto. Llamó también a Abiram y a Datán, pero no quisieron ir cuando Moisés los citó para hacerles conciencia y que ellos se arrepintieran. Tuvieron tiempo de arrepentirse, no lo hicieron. Amados hermanos, hoy tenemos un tiempo muy propicio para ir delante del Señor y decirle, perdóname. Es tiempo todavía propicio. Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que podemos encontrar el auxilio de Dios. Tenemos oportunidad. Quiere inclinar su rostro ahí donde se encuentra, hermanos. Y vamos siendo genuinos y honestos delante de Dios. No, si nadie se ha enterado, hemos hecho algo indebido, pero nadie se ha enterado, de todos modos Dios se ha enterado. ¿Qué es lo importante? Entonces más bien vamos a ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Más vale arreglar cuentas contigo a tiempo y no después estar lamentando en nuestra vida. Padre Santo, nos encontramos hoy en este día, en este lugar sagrado. Nos has invitado, Señor, a que seamos conscientes de una realidad, Señor, prometida por ti, que tu presencia estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y al aceptar que eso es verdad, al aceptar que eso es una realidad en medio de nosotros, es una responsabilidad fuerte. Sí, es una responsabilidad fuerte que tú estés en medio de nosotros. Dios, tú pesas los corazones. Tú pesas las almas. Tú mides, Señor, nuestra estatura espiritual y conoces perfectamente las intenciones y acciones de nuestra vida. Tú tienes ojos y ves, tienes oídos y oyes, tienes boca y hablas, haces, caminas, realizas cosas. Hoy vamos delante de ti honestamente, sinceramente, reconociendo, Señor, que hemos pasado por alto algunas indicaciones tuyas. Acepta esta tarde una palabra, Señor, de arrepentimiento, una actitud de contrición de nuestra parte. Entregamos nuestro corazón, Señor. Entregamos nuestra vida en este momento, porque a ti no te podemos engañar, Señor. Tú conoces perfectamente nuestro proceder. Dios de gloria, Dios de gloria. Queremos seguir sirviéndote, Señor. Queremos seguir siendo útiles en tu obra. Queremos seguir escuchando tus indicaciones, pero cada una de estas, Señor, sean ejecutadas
con todo cuidado. Que no contaminemos esa indicación haciendo agregados que a nuestro parecer, Señor, deben de ser incluidas para que sean más perfectas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar lo que es perfecto o no delante de tu presencia, cuando tú, Señor, el dueño de todas las cosas, el dueño de nuestro ser, has dictado un proceder, has mostrado un camino para transitar? ¿Quiénes somos nosotros para alterar alguna indicación que tú nos hayas hecho? Perdónanos, Señor. Mucho menos cuando nos hemos atrevido a realizar algo que ni siquiera tú has vislumbrado, Señor. Y tomemos también esa atribución de juzgar y de calificar a tal o cual acción o persona y dictar sentencia en contra de ella, si no ha habido, Señor, una indicación de tu parte. Por favor, Señor, perdónanos toda actitud que se ha adueñado de nuestra vida en este sentido. Señor, hoy vamos delante de ti. Admite esta palabra, Señor. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya, Señor, es la gloria. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por darnos en esta tarde esta oportunidad de honrar tu presencia, de glorificar tu presencia en medio de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Siga en esta actitud de reflexión, de meditación, de contrición delante del Señor. Pido a los hermanos de la alabanza, vengan acá a este lugar, tomen sus instrumentos, tomen sus micrófonos y vamos a cantar ese coro, ese himno, Yo te busco. Si la presencia del Señor está aquí, hay que atenderla, hay que buscarla y hay que someternos a ella. ¿Quiere ponerse en pie y juntos poder cantar esta alabanza, hermanos, delante del Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Hago una pregunta y si es consciente, dígamela. ¿Cree que la presencia del Señor está aquí? Bueno, ya con conciencia, hermanos, y plenamente lo que ello implica, vamos cantando esta alabanza para nosotros, para que el Señor sea glorificado. Yo te busco. Aleluya. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias por cumplir tus promesas, Señor. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Yo te busco. Aleluya. Con fuego. Aleluya, aleluya, Mi corazón. toma nuestra vida y corazón, Dios. Yo te busco. Tu presencia oye, tu presencia oye, Yo te busco. tu presencia mira, Recibe en mí. tu presencia habla, habla, habla los corazones. Tu mano se mueve, Señor, Te anhelo. tu pie camina, porque eres el Dios vivo, eres el Dios que te mueve
vives en medio de nosotros. Sí, queremos alimentar cada día nuestro espíritu con esa presencia extraordinaria, con esa presencia que no tolera actos de rebeldía, pero tampoco tolera descuidos de tus servidores. Estemos delante de tu presencia conscientes de que tú estás, Señor, en medio nuestro, no para deleitarnos, no para hacernos sentir, Dios, contentos simplemente, sino para normar un comportamiento, normar actitudes, admitir tu gobierno, Señor, y que tu reino se siga ubicando y centrando en nuestras vidas y corazones. Sí, Señor, que tu reino se establezca, que tu presencia, Señor, sea más manifiesta en nuestro entorno y nuestras actitudes, nuestros hechos y realidades lo digan y lo confirmen en todo momento. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Santo, 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 santo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Santo, 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 santo. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo. Poderoso Dios, Te poderoso necesito. Jesús de gloria, Dios eterno, llena nuestro corazón de esa presencia, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Gloria